Imagina que estamos al borde de uno de los momentos más sombríos en la historia de la humanidad, un periodo en el que la maldad, el caos y la desesperanza dominarán el mundo de manera inimaginable. Este vídeo busca adentrarse en esos 7 años finales que antecederán la segunda venida de Cristo, descritos en el libro del Apocalipsis como los años de la tribulación. Durante este tiempo, la humanidad alcanzará un nivel de impiedad y pecado sin precedentes. La pregunta es inevitable, ¿por qué, pese a las señales, los castigos y los juicios divinos, muchos se rehúsan a arrepentirse? ¿Qué le espera a la humanidad si no corregimos nuestro rumbo? Comenzaremos analizando un grupo descrito en el capítulo 9 del Apocalipsis. A pesar de presenciar juicios catastróficos y señales sobrenaturales, este grupo se mantiene impenitente. A lo largo del vídeo, veremos cómo los juicios divinos no solo traen sufrimiento, sino que también revelan la profunda dureza del corazón humano. Antes de adentrarnos en los detalles de este periodo aterrador, te invitamos a que reflexiones, te mantengas alerta y no ignores las advertencias que Dios ha dado. ¿Estás listo para lo que está por venir? ¿O formarás parte de aquellos que, en medio de la tribulación, persisten en su rebeldía? Imagina un mundo donde el caos se desata y la misma naturaleza se vuelve en contra de la humanidad, mientras los cielos descargan una furia sin precedentes. Así es como el libro del Apocalipsis describe las 7 trompetas del juicio. Durante la tribulación, un periodo que sigue al rapto de la Iglesia, el planeta será testigo de una serie de eventos catastróficos que representan la ira de Dios contra una humanidad que ha elegido rechazarlo. Cada trompeta anuncia una calamidad devastadora, afectando tanto a la tierra como a sus habitantes. Estos no son simples castigos, sino advertencias finales, un llamado urgente al arrepentimiento que, lamentablemente, muchos ignorarán. Veamos cada trompeta y cómo sus efectos cambiarán el curso de la historia. Cuando suena la primera trompeta, el cielo se convierte en un enemigo. Granizo y fuego mezclados con sangre caen del cielo, quemando 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. El impacto en la naturaleza será devastador, alterando profundamente la agricultura y los ecosistemas. Esta primera trompeta marca el inicio de una catástrofe global, donde la destrucción ambiental comienza a tomar un giro alarmante. Pero esto es solo el comienzo. Con la segunda trompeta, una gran montaña en llamas es arrojada al mar, convirtiendo 1/3 del océano en sangre. Esto provoca la muerte de 1/3 de todas las criaturas marinas y la destrucción de 1/3 de los barcos. Las consecuencias serán catastróficas para la economía mundial, el comercio marítimo y la vida de millones que dependen del mar para su sustento. El océano, que representa vida para muchos, ahora se convierte en un escenario de muerte. La tercera trompeta desata una estrella llamada Ajenjo que cae del cielo, envenenando 1/3 de los ríos y fuentes de agua dulce. Muchas personas morirán por beber estas aguas contaminadas. El acceso al agua potable se volverá un bien escaso, lo que provocará pánico en las ciudades que dependen de estos recursos. Este juicio destaca la vulnerabilidad de la humanidad ante la pérdida de algo tan esencial como el agua, convirtiendo lo cotidiano en mortal. Con la cuarta trompeta, los cielos mismos se ven afectados. 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, reduciendo la luz del día y la noche. Esta oscuridad, tanto física como simbólica, sumirá al mundo en un caos climático y una profunda sensación de desesperanza. La disminución de la luz afectará las temperaturas y causará un desorden climático sin precedentes, mientras que la ausencia de luz divina será un recordatorio constante del rechazo hacia Dios. Después de la cuarta trompeta, un ángel anuncia que lo peor está por venir, los 3 ayes, juicios aún más terribles para aquellos que continúan en rebeldía contra Dios. Con la quinta trompeta, un pozo sin fondo se abre y de él emergen langostas demoníacas. No son langostas comunes, ya que tienen el poder de atormentar a las personas que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Durante 5 meses, aquellos afectados sufrirán un dolor tan insoportable que desearán morir, pero la muerte los esquivará. Estas criaturas representan el tormento espiritual al que muchos se han entregado al rechazar la verdad divina. La sexta trompeta libera a 4 ángeles demoníacos atados en el río Éufrates, quienes lideran un ejército de 200 millones de jinetes. Este ejército exterminará a 1/3 de la humanidad. La visión es aterradora, caballos que lanzan fuego, humo y azufre, trayendo una destrucción masiva.
La magnitud de esta pérdida cambiará drásticamente la faz del planeta y el destino de millones, llevando al mundo a un punto de no retorno. Finalmente, la séptima trompeta anuncia la llegada del reino de Dios y el juicio final. Un gran terremoto sacude la tierra, seguido de una tormenta de granizo devastadora. Esta trompeta marca el fin de los juicios y el comienzo del reinado eterno de Cristo, cumpliendo las promesas divinas y sellando el destino de la humanidad. A estas alturas, cabría pensar que cualquier persona confrontada con los devastadores juicios de las trompetas se arrepentiría y volvería su corazón a Dios. El nivel de destrucción y sufrimiento debería ser suficiente para que la humanidad reflexionara y tomara un nuevo camino. Sin embargo, lo que revela el libro de Apocalipsis es sorprendente y profundamente inquietante. Muchos no se arrepentirán. En Apocalipsis 9, 20-21, tras los horrores desatados por la sexta trompeta, se describe la asombrosa reacción de la humanidad. A pesar de las plagas y juicios apocalípticos, el texto bíblico afirma que el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. No se trata solo de una indiferencia ante el sufrimiento, sino de una señal del profundo endurecimiento del corazón humano. A continuación, exploramos las razones por las que, a pesar de todo, muchos persistirán en el pecado y se resistirán a cambiar. A pesar de los juicios evidentes que provienen directamente de Dios, la humanidad, en lugar de arrepentirse, continuará en su rebeldía. El Apocalipsis indica que las personas seguirán adorando a demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Este apego a lo material y la idolatría reflejan un rechazo consciente del verdadero Dios, incluso mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Este rechazo no es un simple error de juicio, es una decisión deliberada de no arrepentirse. Estos juicios no solo exponen la gravedad del pecado, sino también la increíble capacidad humana para justificar sus malas acciones. Aquellos que ponen su confianza en las riquezas materiales, el poder o ideologías vacías terminan endureciendo su corazón, al punto que ni las catástrofes más terribles pueden romper ese ciclo de autodestrucción. Lo más impactante de estos versículos es que, a pesar de los terribles acontecimientos, la humanidad seguirá aferrándose a sus pecados, asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual y robos. En lugar de buscar el arrepentimiento, estos pecados son abrazados aún más. Las Escrituras destacan 4 áreas específicas de pecado en este tiempo. La violencia se disparará, y el respeto por la vida humana se reducirá aún más. En lugar de optar por la paz, las personas se entregarán a la violencia, atacando a sus semejantes para sobrevivir. El ocultismo, la magia y las prácticas satánicas ganarán terreno. En lugar de buscar la verdad divina, muchos se sumergirán en lo oculto, engañados por la promesa de poder y control. La corrupción moral se agravará, y la inmoralidad se normalizará. En lugar de respetar los límites divinos, las personas se entregarán a deseos carnales sin freno ni consideración por las consecuencias. En medio del caos, el saqueo y el robo se volverán comunes. Incluso cuando el mundo esté colapsando, muchos seguirán obsesionados con obtener más bienes materiales, reflejando una insaciable codicia. El Apocalipsis ilustra cómo, a pesar de los juicios divinos, el pecado no solo no es abandonado, sino que es abrazado con más fervor. Esto revela la profunda dureza del corazón humano, que ha perdido toda capacidad de arrepentimiento, empatía y humildad. En los últimos años antes de la segunda venida de Cristo, mientras el mundo se hunde cada vez más en el caos, emerge un fenómeno inquietante, la gran apostasía. Este término se refiere a un abandono masivo de la fe, uno de los signos más alarmantes de los tiempos finales. Las Escrituras nos advierten que, en los últimos días, muchas personas que alguna vez aceptaron el Evangelio elegirán rechazarlo, prefiriendo seguir mentiras y doctrinas engañosas. ¿Qué provoca esta traición a la fe, y por qué tantos corazones se endurecerán contra Dios? El apóstol Pablo ya había advertido que en los últimos días las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, con comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4, 3. Esto significa que muchos preferirán oír lo que les resulta cómodo, en lugar de enfrentar la verdad, por difícil que sea. Optarán por mentiras reconfortantes antes que por verdades incómodas, lo que representa un gran peligro espiritual en los tiempos finales.
En lugar de buscar la redención en Dios, una gran parte de la humanidad será seducida por doctrinas engañosas y demoníacas. Estas enseñanzas, diseñadas para alejar a las personas de la verdad, ofrecerán gratificación inmediata, poder y control, pero en realidad solo profundizarán la rebelión y el pecado. Durante este periodo, muchos que alguna vez caminaron en la fe y siguieron a Cristo se apartarán. La apostasía implica un abandono consciente de la verdad a favor de la mentira. El corazón humano, ya endurecido por el pecado, se cerrará aún más a la voz de Dios. En lugar de buscar a Cristo, muchos elegirán satisfacer sus deseos y ambiciones personales, ignorando las advertencias divinas. Este abandono de la fe será especialmente doloroso al ver a personas que vivieron la verdad caer en el engaño. Algunos que comenzaron su camino con Cristo se apartarán ante las pruebas. Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad, Mateo 12:12. El engaño del anticristo y el incremento del pecado harán que muchos dejen atrás su fe. A pesar de esta apostasía, habrá un remanente fiel que se mantendrá firme, incluso a costa de su vida. Aunque el número de los que abandonen la fe será grande, también habrá quienes, en medio de la tribulación, encontrarán en Cristo su única esperanza. Un ejemplo bíblico que ilustra este fenómeno de apostasía es el de Judas Iscariote. Judas caminó junto a Jesús, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, pero finalmente traicionó a Cristo. Su historia es un reflejo de lo que muchos harán en los últimos días, cambiar la verdad por la mentira. A pesar de haber conocido la verdad, Judas permitió que el diablo tomara control de su corazón, llevándolo a uno de los actos más oscuros de la historia. Su ejemplo nos advierte del peligro del endurecimiento del corazón. Así como Judas, en los tiempos finales, muchos que han experimentado el poder de Dios elegirán alejarse y sucumbir al pecado y el engaño. Una de las características más sorprendentes del periodo de la tribulación es cómo comienza de manera casi imperceptible. A diferencia de lo que muchos podrían esperar, la tribulación no inicia con un evento dramático que capte la atención global de inmediato. No habrá anuncios en los titulares ni alertas en los medios proclamando el comienzo de los tiempos finales. En su lugar, los primeros indicios serán sutiles, fácilmente confundibles con los problemas cotidianos, inestabilidad económica, conflictos políticos y desastres naturales. Aunque estos eventos al principio parezcan las crisis habituales que el mundo enfrenta, comenzarán a intensificarse, marcando el comienzo de uno de los periodos más oscuros de la humanidad. En el mundo moderno, hemos aprendido a convivir con crisis constantes. Las noticias diarias están llenas de reportes sobre guerras, tensiones políticas, desastres naturales y fluctuaciones económicas. Pero en medio de este ruido, muchos perderán de vista la señal más importante. Estos eventos empezarán a aumentar en frecuencia e intensidad, tal como lo señaló Jesús en Mateo 24:8, comparando los acontecimientos con las contracciones de una mujer en labor de parto. Al principio, la tribulación podría parecer solo una exacerbación de los problemas ya conocidos, pero pronto se hará evidente que algo mucho más grande y siniestro está en marcha. Imagina un mundo donde los titulares, día tras día, reportan terremotos más frecuentes, huracanes más poderosos, sequías prolongadas y tsunamis devastadores. Al principio, parecerá un cúmulo de tragedias desafortunadas, pero gradualmente se hará evidente que estos eventos no son meros fenómenos aislados. La naturaleza misma comenzará a temblar bajo el peso del juicio que se avecina. La tribulación no solo se caracterizará por la aparición de desastres naturales, sino por un aumento de su frecuencia y severidad. Como una tormenta que se intensifica lentamente en el horizonte, los eventos se volverán más extremos y generalizados. En lugar de un terremoto aislado, los sismos comenzarán a suceder con mayor regularidad y magnitud. Huracanes y tormentas no solo serán más intensos, sino que afectarán regiones previamente consideradas seguras, y el clima global se volverá más errático e impredecible. Este aumento en los desastres naturales también tendrá un impacto devastador en la economía mundial. Los mercados financieros se volverán inestables, y comenzará a haber escasez de productos básicos, afectando tanto a las naciones más ricas como a las más pobres. La agricultura sufrirá por las sequías y las tormentas, y los precios de alimentos y bienes esenciales se dispararán, provocando una crisis económica global. La inflación alcanzará niveles sin precedentes, y las personas lucharán por obtener lo más básico: agua, alimentos y medicinas. Este colapso económico no será repentino, sino gradual, hasta que el caos se vuelva la nueva norma.
A la par de los desastres naturales, los conflictos políticos y sociales se intensificarán. Las tensiones entre naciones llegarán a un punto crítico, y las guerras que antes parecían evitables estallarán. Las alianzas internacionales se romperán, y los países comenzarán a enfrentarse entre sí. Internamente, los disturbios civiles y los conflictos entre grupos sociales se incrementarán. El mundo entero se sumirá en un caos creciente, y las estructuras políticas y económicas empezarán a desmoronarse. Al principio, todo esto parecerá una extensión de los problemas que ya hemos visto a lo largo de la historia, pero el caos no será una coincidencia. Según las profecías del Apocalipsis, estos son los primeros signos del inicio de la tribulación. En este punto, aquellos que están atentos a las Escrituras y a las profecías comenzarán a notar las señales que muchos otros pasarán por alto. En medio del caos creciente, mientras el mundo sufre devastadores desastres naturales, inestabilidad económica y conflictos políticos sin precedentes, una figura poderosa y carismática surgirá. Esta figura, descrita en las Escrituras como el Anticristo, se presentará como la solución a los problemas globales. A primera vista, parecerá un salvador, alguien capaz de restaurar la paz, estabilidad y prosperidad que el mundo tanto ansía. Pero detrás de su fachada benevolente se oculta el mayor engaño que la humanidad jamás haya conocido. El Anticristo será una figura magnética, con una capacidad asombrosa para manipular y seducir a las masas. No emergerá de forma repentina, su ascenso será gradual, impulsado por una serie de eventos que lo colocarán en posiciones clave tanto en la política como en la economía global. Su carisma y habilidad retórica serán tan fuertes que incluso aquellos que desconfiarían de un líder global se verán atraídos por sus promesas. Hablará de unidad, paz y prosperidad, presentándose como el único que puede poner fin a la creciente crisis mundial. Este líder será visto como un visionario, alguien que trae esperanza y soluciones a un mundo desgarrado. Para muchos, parecerá tener las respuestas que han estado buscando. Sin embargo, lo que el mundo no sabrá es que este hombre será movido por una fuerza oscura, destinada no a salvar al mundo, sino a engañarlo y someterlo a su control total. Uno de los mayores atractivos del Anticristo será su promesa de paz. En medio de los conflictos internacionales y tensiones crecientes, él logrará negociar tratados y acuerdos, incluso en zonas como el Medio Oriente, históricamente marcadas por la guerra. Su capacidad para forjar la paz le ganará el respeto de naciones y líderes, consolidando su reputación como pacificador. Sin embargo, esta paz será una ilusión. Aunque logrará calmar los conflictos de manera superficial, en realidad estará estableciendo las bases para un control totalitario. Las personas, desesperadas por un respiro ante la crisis, confiarán en él sin darse cuenta de que están siendo arrastradas hacia un sistema opresivo. Mientras la paz política se impone, su verdadero objetivo será ejercer un control global, camuflado bajo promesas de estabilidad. Además de la paz, el Anticristo ofrecerá soluciones para la crisis económica que afectará al mundo. Bajo su liderazgo, se propondrán medidas que aparentarán restaurar los mercados y estabilizar la economía global. Sin embargo, estas soluciones solo serán temporales, creadas para ganar la lealtad de las masas, mientras establece un control cada vez más firme sobre el sistema financiero global. Una de las estrategias más astutas del Anticristo será utilizar la escasez de recursos para dominar a la humanidad. En la Biblia, se describe un tiempo de hambre y necesidad tan extremo que la gente estará dispuesta a hacer cualquier cosa por sobrevivir. El acceso a la comida, el agua y otros bienes esenciales será limitado, y solo estarán disponibles bajo el control del sistema instaurado por el Anticristo. Durante este periodo, la inflación y el desabastecimiento alcanzarán niveles críticos. El sistema económico global, liderado por el Anticristo, ejercerá un control absoluto, donde nadie podrá comprar o vender sin estar integrado en su red. Este sistema será tan estricto que aquellos que no se sometan a sus reglas se verán excluidos, obligados a vivir en la periferia de la sociedad. Lo que será más devastador no será solo la escasez física, sino el control mental y espiritual que este sistema ejercerá sobre las personas. El miedo y la desesperación obligarán a muchos a seguir las reglas del Anticristo, sometiéndose a sus condiciones a cambio de sustento. Pero el precio de esta sumisión será alto, la libertad espiritual y la autonomía personal. El ascenso del Anticristo marca el comienzo de un periodo sin precedentes de control absoluto sobre la humanidad.
Inicialmente, su poder se consolidará con promesas de paz y soluciones a las crisis globales, pero su verdadero propósito será mucho más oscuro. Utilizando tecnología avanzada, sistemas de vigilancia intrusiva y un régimen económico opresivo, el anticristo someterá a la humanidad bajo su dominio total. La vida cotidiana estará completamente controlada, y aquellos que se atrevan a resistir serán perseguidos brutalmente. Lo que comenzará como un liderazgo carismático, pronto se convertirá en una tiranía mundial. En la era moderna, la tecnología ya juega un papel clave en nuestras vidas, pero bajo el régimen del anticristo, la tecnología se convertirá en una herramienta de control masivo. Lo que hoy se percibe como conveniente y útil será transformado en un medio para vigilar y oprimir. El anticristo implementará un sistema de vigilancia global, utilizando cámaras, redes de telecomunicaciones y dispositivos avanzados para monitorear cada aspecto de la vida de las personas. Cada movimiento, transacción y conversación será rastreada. La privacidad, tal como la conocemos, desaparecerá por completo. Bajo el pretexto de seguridad, todo será vigilado. La identificación digital será una herramienta clave para asegurar que cada persona esté registrada y monitoreada en el sistema del anticristo. Quienes no formen parte de este sistema no podrán moverse libremente, trabajar ni comprar productos básicos. Lo que en un principio se presentará como un avance tecnológico para mejorar la vida, se convertirá en un instrumento de esclavitud, donde la libertad individual desaparecerá. Bajo el control del anticristo, las iglesias cristianas que se nieguen a someterse a su autoridad sufrirán una persecución implacable. El mensaje de Cristo será visto como una amenaza, ya que desafía directamente al poder absoluto que busca el anticristo, quien demandará adoración exclusiva. Las iglesias que se mantengan firmes en su fe y rechacen las nuevas normas serán blanco de una represión brutal. La fe cristiana será ridiculizada en los medios controlados por el anticristo, y los creyentes serán considerados enemigos del Estado. Las congregaciones serán forzadas a operar en la clandestinidad, con sus líderes perseguidos, arrestados y ejecutados. Las reuniones secretas serán el único refugio para aquellos que se nieguen a rendirse, y aunque el peligro será constante, la iglesia subterránea se mantendrá firme, alimentada por la esperanza de la segunda venida de Cristo. El anticristo logrará lo que muchos líderes mundiales han soñado, la unificación de las naciones y las religiones. Bajo su liderazgo, los conflictos internacionales parecerán calmarse, y diferentes grupos religiosos coexistirán en aparente armonía. Esto reforzará su imagen de pacificador, consolidando su poder a nivel global. Pero esta paz será una farsa. Detrás de esta unificación se oculta un intento de diluir las creencias religiosas tradicionales y sustituirlas por una nueva religión sincrética. Este nuevo sistema religioso estará centrado en la adoración del anticristo. Las doctrinas sagradas serán eliminadas o distorsionadas, y lo que quedará será una fe vacía y manipulada para servir los intereses del régimen. Para muchos, parecerá un avance hacia la paz y la unidad, pero los verdaderos creyentes sabrán que se trata de un engaño destinado a controlar tanto el cuerpo como el alma de las personas. Con el control del anticristo afianzado, la humanidad enfrentará una decisión crucial: someterse o resistir. Aquellos que opten por resistir, ya sea rechazando la adoración del anticristo o negándose a participar en su sistema económico, enfrentarán severas consecuencias. Los cristianos que se nieguen a adorar al anticristo serán perseguidos, marginados y enfrentados a la muerte. A medida que el control del anticristo sobre el mundo se consolida, su agenda no se limitará a lo político o económico. Uno de los aspectos más oscuros de su dominio será la creación de una nueva religión global, destinada a unificar a todas las creencias bajo una única estructura sincrética. Esta religión no será un camino hacia la espiritualidad ni la verdad, sino un mecanismo para consolidar su poder, utilizando el engaño religioso para llevar a la humanidad a adorar al propio anticristo. Desde tiempos remotos, la religión ha dado sentido y dirección a la vida de las personas. Bajo el mando del anticristo, el concepto de religión será distorsionado y retorcido. El anticristo no abolirá las religiones, sino que creará una espiritualidad sincrética, que combine elementos de las principales creencias del mundo, diluyendo las doctrinas exclusivas de cada fe. Las diferencias dogmáticas entre cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo, budismo y otras religiones serán vistas como obstáculos para la unidad global. Se fomentará una religión que incluya a todos, pero esta unidad será superficial y vacía.
El anticristo se erigirá en el centro de esta nueva religión, convirtiéndose en el objeto de veneración, reemplazando a Dios en los corazones de las personas. Esta nueva religión carecerá de verdad o profundidad espiritual. Las personas serán alentadas a seguir sus instintos, a confiar en el anticristo y en una espiritualidad manipulada que parecerá reconfortante pero estará vacía de significado. Será una fe construida sobre mentiras, diseñada para esclavizar espiritualmente a la humanidad, alejándola de la verdadera salvación. Una vez establecida esta falsa religión global, la adoración al anticristo será impuesta. Aquellos que se nieguen a someterse enfrentarán severas persecuciones. El anticristo exigirá una lealtad total, presentándose como una figura divina. En Apocalipsis 1 y 15, se describe como el falso profeta, un colaborador clave del anticristo. Erigirá una imagen de la bestia, el anticristo, y exigirá que todos la adoren, bajo pena de muerte para quienes se nieguen. Esta imagen será un símbolo del engaño. A través de los medios de comunicación controlados por el anticristo, su figura será glorificada a nivel mundial. El culto a su personalidad se convertirá en una forma de adoctrinamiento, donde la gente será manipulada psicológicamente para venerarlo como el Salvador del mundo. Los medios de comunicación jugarán un papel central en la construcción del mito del anticristo. Controlados por su régimen, los medios se encargarán de difundir su imagen como un ser casi divino, exaltando sus logros y ocultando sus atrocidades. El culto a su personalidad será promovido de forma constante, asegurándose de que la narrativa de que él es el Salvador del mundo prevalezca en todas partes. La propaganda presentará al anticristo como un hombre que ha traído la paz, ha unificado a las naciones y ha solucionado los problemas globales. El poder de la manipulación mediática será tan fuerte que incluso quienes dudaban al principio, acabarán creyendo en su mensaje. El anticristo no solo buscará el control político y económico, sino que también querrá dominio espiritual total. Según Apocalipsis 13, 16-17, quienes se nieguen a adorarlo no podrán participar en la economía global, condenándolos a la marginación. La marca de la bestia, de la que hablaremos en la próxima sección, será el símbolo que declare lealtad al anticristo, tanto a nivel espiritual como económico. El control del anticristo sobre la humanidad será completo, y aquellos que se resistan enfrentarán la muerte. La adoración será obligatoria, y los que rechacen someterse serán perseguidos y ejecutados. Su régimen alcanzará un punto crítico con la introducción de la marca de la bestia, uno de los símbolos más icónicos del Apocalipsis. Este será el mecanismo final para imponer control total sobre la humanidad, no solo en lo económico, sino también en lo espiritual. La marca simbolizará una lealtad absoluta al anticristo, y aceptar esta señal será una decisión consciente de someterse a su dominio. Aquellos que acepten la marca estarán eligiendo alinearse con el reinado del anticristo, mientras que quienes la rechacen enfrentarán persecución, exclusión del sistema económico y, en muchos casos, la muerte. En Apocalipsis 13, 16-17, se describe la marca de la bestia como un sistema económico global que obligará a las personas a llevar una señal en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender, lo que la convierte en el eje de control económico bajo el dominio del anticristo. Esto afectará todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las compras más simples hasta transacciones más complejas, controlando por completo la economía mundial. La tecnología avanzada será clave para implementar la marca. Es probable que ésta adopte la forma de un implante microchip o un tatuaje digital, permitiendo la identificación instantánea y el acceso a recursos económicos. En la actualidad, con los avances en biometría y sistemas de pagos sin contacto, esta tecnología ya no parece una idea lejana. Sin embargo, lo que muchos verán como un avance para la comodidad y la seguridad será utilizado como una herramienta de opresión. Aceptar la marca permitirá a las personas participar en la economía global, obteniendo alimentos, agua, medicinas y otros bienes esenciales. Pero el precio será elevado, una sumisión total al anticristo, renunciando a la verdadera fe. Aceptar la marca no será solo una decisión financiera, sino un acto de lealtad espiritual al régimen, con consecuencias eternas. Para los cristianos que comprendan el verdadero significado de la marca, el dilema será enorme. Rechazar la marca de la bestia significará una exclusión inmediata del sistema económico mundial, impidiendo que compren alimentos, agua o medicinas.
Quienes resistan se verán marginados, forzados a vivir en la clandestinidad y fuera del sistema oficial. La Biblia advierte en Apocalipsis 14, 9-11 que aquellos que acepten la marca estarán sellando su condena eterna. Para los creyentes, resistir la marca será un acto de fidelidad a Dios, aunque implique grandes sacrificios. Muchos cristianos se verán obligados a formar comunidades secretas, recurriendo al trueque y la autosuficiencia para sobrevivir, mientras el resto del mundo sigue bajo el control del anticristo. Estas comunidades subterráneas se sostendrán en la fe y la solidaridad, resistiendo el dominio del anticristo a pesar de las terribles dificultades. Este periodo será una prueba definitiva de fe, en la que los creyentes deberán decidir si están dispuestos a sacrificarlo todo por su lealtad a Cristo. Aunque la marca de la bestia será presentada como un medio para controlar el comercio y la economía, su significado espiritual será mucho más profundo. Aceptar la marca será un acto de adoración y lealtad al anticristo, alineándose con las fuerzas del mal y rechazando a Dios. No será una decisión trivial, será una elección consciente, con implicaciones eternas. Quienes reciban la marca estarán rechazando deliberadamente a Dios y alineándose con el sistema satánico del anticristo. Apocalipsis deja claro que esta decisión llevará a un castigo eterno, separando a los seguidores del anticristo de la presencia de Dios para siempre. Aunque aquellos que acepten la marca disfrutarán de ventajas temporales, como el acceso a recursos y servicios, el costo final será devastador. Aceptar la marca de la bestia implica una renuncia a la salvación ofrecida por Cristo, y las Escrituras advierten que quienes lo hagan enfrentarán la ira de Dios y el tormento eterno. A corto plazo, la marca permitirá la supervivencia material en un mundo caótico. Sin embargo, el precio espiritual será irreparable. Quienes elijan la marca estarán optando por el lado del anticristo y su condena eterna, separándose para siempre de la gracia de Dios. Para los creyentes, el desafío será inmenso. Resistir la marca significará vivir en constante peligro y persecución. El sistema del anticristo no tolerará la disidencia, y muchos serán ejecutados por negarse a someterse. Sin embargo, Apocalipsis 2:12 llama a los fieles a perseverar. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta será una prueba de fe y fidelidad, donde los verdaderos creyentes deberán confiar en la promesa de que Cristo volverá para salvarlos. En medio del caos y la creciente influencia del anticristo, habrá un evento crucial que marcará el inicio formal de los últimos 7 años de la tribulación, un tratado de paz en el Medio Oriente, negociado por el anticristo, que permitirá la tan esperada reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Este hecho tendrá un profundo impacto tanto político como espiritual y será un punto clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Con el poder consolidado en sus manos, el anticristo hará un movimiento audaz, negociará un pacto de paz de 7 años entre Israel y sus vecinos, poniendo fin a largos años de conflicto en la región más tensa del mundo, el Medio Oriente. Este tratado será celebrado a nivel global como un logro monumental, algo que generaciones de líderes intentaron sin éxito. El pacto será visto como el inicio de una era de paz y estabilidad bajo el liderazgo del anticristo, quien será aclamado como el gran pacificador. Sin embargo, esta paz será una ilusión. Aunque al principio parecerá traer estabilidad, se revelará como parte de un plan engañoso y siniestro. Este tratado marcará el comienzo de los últimos 7 años mencionados en la profecía de Daniel 9 y 27, conocidos como la semana 70 de Daniel, un periodo final en el que se desatarán los juicios de Dios sobre la tierra. El pacto será el detonante de los eventos apocalípticos que culminarán con la segunda venida de Cristo. Uno de los elementos más significativos del tratado será la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Desde su destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos, los judíos han anhelado reconstruir su lugar de adoración central, y este tratado finalmente permitirá que ese sueño se cumpla. La reconstrucción del templo será vista por muchos como el cumplimiento de antiguas profecías y un retorno a las raíces espirituales del pueblo judío. Para Israel, este será un momento de gran celebración, ya que el templo volverá a ser el centro de adoración y sacrificio, como lo fue en tiempos antiguos. Este evento aumentará la expectativa mesiánica en Israel y en todo el mundo, con muchas personas creyendo que han entrado en una nueva era de bendición. Sin embargo, aunque la reconstrucción del templo será un momento de esperanza, también será el preludio de uno de los actos más blasfemos y oscuros en la historia humana. A la mitad de los 7 años, es decir, después de 3 años y medio,
El anticristo romperá el pacto que había establecido. En un acto que conmocionará al mundo, entrará en el recién reconstruido templo de Jerusalén y cometerá lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Este acto, predicho en Daniel 9 y 27 y mencionado por Jesús en Mateo 12 y 15, consistirá en que el anticristo se declare a sí mismo como Dios y exija adoración en el lugar más sagrado del judaísmo. Esta profanación extrema será un desafío directo a Dios y marcará el inicio de la gran tribulación, un periodo de 3 años y medio de juicios y sufrimientos sin precedentes sobre la tierra. La paz ilusoria que el anticristo había traído se romperá, revelando su verdadera naturaleza como un dictador demoníaco que busca ser adorado como una deidad. Con la profanación del templo y la ruptura del tratado, los últimos 3 años y medio de la tribulación serán los más oscuros de la historia de la humanidad. Tanto Apocalipsis como Daniel describen este periodo como un tiempo de sufrimiento tan extremo que si no fuera acortado, nadie sobreviviría. Mateo 12 y 22. Los juicios de Dios se intensificarán, desatando plagas y catástrofes de una magnitud inimaginable. El anticristo consolidará su poder absoluto, exigiendo adoración exclusiva y persiguiendo a quienes se resistan. Los creyentes que se nieguen a aceptar la marca de la bestia serán perseguidos, muchos hasta el martirio. Este periodo marcará una separación definitiva entre quienes seguirán al anticristo y quienes se mantendrán fieles a Dios. Al mismo tiempo, muchas personas comenzarán a despertar espiritualmente. Los judíos, inicialmente engañados por el anticristo, comenzarán a reconocer su error y volverán a Dios en arrepentimiento. El engaño del anticristo quedará al descubierto, y muchos se darán cuenta de la naturaleza demoníaca de su régimen. Con el inicio de la gran tribulación, el dominio del anticristo comenzará a tambalearse bajo el peso de los juicios finales de Dios. A pesar de su poderío sobre la humanidad, sus seguidores y las fuerzas demoníacas, el anticristo no podrá escapar a la ira divina que se desatará sobre la tierra. En esta etapa final, Dios enviará una serie de plagas devastadoras, conocidas como las copas del juicio, que traerán destrucción a aquellos que han aceptado la marca de la bestia y han seguido al anticristo. Estos juicios no solo afectarán a las personas, sino que también derribarán el sistema económico, político y religioso del anticristo, llevándolo a su colapso total. En Apocalipsis 15 y 16, los ángeles de Dios derraman 7 copas de ira sobre la tierra, trayendo juicios devastadores. A diferencia de las trompetas anteriores, que afectaban parcialmente a la tierra, estas copas traen destrucción total, afectando a toda la humanidad que ha rechazado a Dios. Los que llevan la marca de la bestia serán afligidos con dolorosas úlceras, mostrando la corrupción del sistema del anticristo que prometió seguridad pero solo trajo sufrimiento. Todo el mar se convierte en sangre, matando a las criaturas marinas y colapsando el comercio marítimo, afectando gravemente la economía global. Las fuentes de agua dulce también se convierten en sangre, causando una crisis de agua potable. Los seguidores del anticristo verán cómo su mundo colapsa al perder acceso a los recursos básicos. El sol quema a las personas con un calor arrasador, pero en lugar de arrepentirse, los seres humanos blasfeman contra Dios. El reino del anticristo se sumerge en una oscuridad total, física y simbólica. Esta oscuridad refleja la ceguera espiritual de los seguidores del anticristo, quienes sufren dolor y desesperación. Esta copa prepara el escenario para la batalla de Armagedón, cuando los ejércitos de la tierra se reunirán para la batalla final, engañados por el anticristo y sus aliados demoníacos. Un terremoto sin precedentes sacude la tierra, destruyendo ciudades y derrumbando montañas, seguido de una tormenta de granizo gigante. Este juicio final destruye lo que queda del sistema del anticristo y marca el colapso total de Babilonia, el símbolo de su imperio. En Apocalipsis 17 y 18, se describe la caída de Babilonia, que simboliza el sistema político, económico y religioso del anticristo. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en un centro de poder, corrupción y opresión. Sin embargo, con los juicios finales, Babilonia colapsa de manera catastrófica. Este colapso representa tanto la destrucción física como la espiritual del imperio del anticristo. Las naciones y los mercaderes, que se enriquecieron bajo su régimen, llorarán por la pérdida de su poder y riqueza, ya que lo que parecía invencible se desmorona en un instante. En Apocalipsis 18, 2, se proclama, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo.
Los reyes, mercaderes y poderosos que prosperaron gracias al sistema del anticristo lamentarán su colapso, observando desde lejos mientras Babilonia arde. Sin embargo, su lamento no será por arrepentimiento, sino por la pérdida de sus riquezas y estilo de vida. La historia de la humanidad alcanza su clímax en la batalla final que pondrá fin al reinado del anticristo y marcará el triunfo definitivo de Cristo. Tras los devastadores juicios divinos, el anticristo reunirá sus fuerzas en el valle de Megido, conocido como Armagedón, para enfrentarse a Dios mismo. Sin embargo, lo que el anticristo y sus seguidores no anticipan es que este escenario será testigo de su derrota y del glorioso regreso de Cristo como Rey y Juez sobre toda la tierra. La batalla de Armagedón representa el enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del bien y del mal. A medida que el sistema del anticristo se derrumba bajo los juicios de Dios, él y los reyes de la tierra reunirán un ejército gigantesco para desafiar abiertamente a Dios. Apocalipsis 16, 14-16 describe cómo espíritus demoníacos engañan a los líderes mundiales para que se unan al anticristo en este conflicto apocalíptico. En el valle de Megido, en Israel, millones de soldados se concentrarán, creyendo que pueden vencer a Cristo y su ejército celestial. Este lugar, con una rica historia de batallas, será el escenario de la confrontación definitiva. Aunque el ejército del anticristo será masivo, el resultado será inevitable, su derrota segura. Justo en el momento más oscuro, Cristo regresará en gloria. Apocalipsis 19, 11-16 nos ofrece una visión majestuosa. Jesús, montado en un caballo blanco, lidera a un ejército celestial. Su manto lleva el título Rey de Reyes y Señor de Señores, y su regreso será como un guerrero victorioso, listo para ejecutar el juicio sobre las naciones rebeldes. A diferencia de las batallas humanas, Cristo no necesita armas físicas. Apocalipsis 7:15 dice que de su boca sale una espada afilada, que representa la palabra de Dios, capaz de destruir a sus enemigos al ser pronunciada. La victoria será inmediata, demostrando la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Los ejércitos del anticristo serán aniquilados, y sus seguidores derrotados por completo. Tras su derrota, el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, Apocalipsis 7:20, donde enfrentarán un castigo eterno por sus engaños y rebelión contra Dios. Su poder e influencia desaparecerán para siempre. Por su parte, Satanás, quien manipuló desde las sombras, será encadenado y arrojado al abismo por 1000 años, Apocalipsis 20, 1-3. Este encarcelamiento marcará el inicio del reino milenial de Cristo, durante el cual Satanás ya no podrá engañar a las naciones. Aunque su destino final será el lago de fuego, por ahora estará detenido, esperando su juicio definitivo. Con la derrota del anticristo y el encarcelamiento de Satanás, Cristo establecerá su reino en la tierra durante 1000 años. Este periodo, conocido como el reino milenial, será una era de paz, justicia y restauración sin precedentes. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequiel, predijeron este tiempo en el que los conflictos cesarán y el mundo experimentará una verdadera paz. Cristo reinará desde Jerusalén, y los mártires que resistieron durante la tribulación y otros creyentes fieles resucitarán para reinar con él, Apocalipsis 20, 4-6. Será un tiempo donde se cumplirán todas las promesas de Dios, y la creación, que fue afectada por el pecado y el juicio, será restaurada. La naturaleza vivirá en armonía, y la humanidad disfrutará de una paz verdadera bajo el gobierno perfecto de Cristo. Al final del reino milenial, Satanás será liberado brevemente de su prisión. En su último acto de rebelión, intentará engañar nuevamente a las naciones para que se levanten contra Dios. Apocalipsis 20, 7-9 describe cómo logrará reunir a un grupo de personas para un ataque final, pero será en vano. Dios intervendrá directamente, y Satanás será arrojado definitivamente al lago de fuego, uniéndose al anticristo y al falso profeta en su condena eterna, Apocalipsis 8 y 10. Este será el fin definitivo de Satanás y de toda maldad. Con su destrucción, el reinado de justicia y paz de Cristo será completo, y la humanidad ya no será amenazada por las fuerzas del mal. Después de la derrota final de Satanás, se celebrará el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15. Todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán juzgados según sus obras y lanzados al lago de fuego, que representa la segunda muerte. Este juicio no es para los creyentes, sino para quienes rechazaron a Cristo y permanecieron en rebelión contra Dios.
Este evento marcará el fin definitivo del pecado y el mal, y la entrada en una nueva era de eternidad para los redimidos. Los que pertenecen a Cristo vivirán para siempre en su presencia, en un nuevo cielo y una nueva tierra, libres del pecado y la muerte.